Pocos países de América Latina se han visto libres de la presencia de movimientos guerrilleros y todavía hoy se mantienen activos varios de ellos. La palabra guerrilla se acuñó durante la Guerra de Independencia Española para describir a grupos armados de españoles que llevaban a cabo operaciones de sabotaje, acoso e incluso lo que hoy denominaríamos acciones terroristas para luchar contra el ejército francés. Pero los movimientos guerrilleros de América Latina tienen un origen muy concreto del que hoy vienen a hablarnos en Sin Distancias dos expertos en el tema. Rosa Martínez Segarra, que es profesora de Historia Contemporánea en la UNED, y Cayetano Núñez Rivero, profesor de Derecho Político en la UNED, con amplia experiencia en estas cuestiones. Participó durante 6 años en la misión ONUSAL en El Salvador como funcionario de Naciones Unidas, ha trabajado en proyectos de la Unión Europea en El Salvador y en Panamá, y también ha trabajado a través del Ministerio de Asuntos Exteriores español con Cooperación Española en Guatemala. Rosa, Cayetano, muy buenos días y bienvenidos a Sin Distancias. Buenos días. Buenos días. Bueno, para hablar de los movimientos guerrilleros en América Latina, yo creo que convendría hacer una pequeña retrospectiva, ¿no? Para saber de dónde vienen, de dónde surgen, ¿no, Rosa? Efectivamente, ¿de dónde partimos? Para hablar sobre el movimiento guerrillero en América Latina, es necesario remontarnos a la Revolución Cubana. Desde 1898 en adelante, la vida política cubana estuvo ligada a Estados Unidos, hasta tal punto que la propia Constitución recogía la política norteamericana sobre la isla. Pese a que la derogación de la enmienda Platt en 1933 elimina del texto constitucional una cláusula cuyo contenido atentaba claramente la soberanía cubana, el protectorado norteamericano se siguió ejerciendo de hecho, como lo demuestran los sucesos políticos. En este sentido, se puede señalar que fue la presión de la Embajada de Estados Unidos en La Habana la que permitió, en 1944, que se realizaran por primera vez en la historia de la isla unas elecciones libres en las que triunfó el antiguo líder y dirigente del Partido Revolucionario Cubano, Grau San Martín, derrocado anteriormente en 1933 bajo el auspicio de la administración norteamericana. Pero estamos en otro tiempo histórico, con la Segunda Guerra Mundial, y la política exterior norteamericana va a cambiar totalmente con respecto a todos los estados latinoamericanos. Más bien, con la Guerra Fría, Cuba entra de lleno en ella de manos de los Estados Unidos, imponiendo en el poder a Batista. El 26 de julio de 1933, Fidel Castro encabeza el asalto al cuartel Moncada, la segunda guarnición del país ubicada en Santiago de Cuba. El fracaso de la guerrilla fue estrepitoso y trajo consigo la represión consiguiente, lo que hizo disminuir el número de partidarios de la insurrección en la isla. Tras la salida de la cárcel de Fidel y desde su exilio mexicano, organiza una pequeña expedición que logra penetrar en Cuba tras el desembarco del yate Granma en noviembre de 1956, organizando un pequeño foco guerrillero en Sierra Maestra. A partir de ese momento, y muy lentamente, la guerrilla castrista alcanza cierta entidad, abriendo 2 nuevos frentes guerrilleros y aumentando su presencia en las ciudades. El 1 de enero de 1959, los seguidores de Castro toman La Habana, hecho de todos conocido, pero lo fundamental del relato es poner de manifiesto cómo la Revolución Cubana es duramente hostigada por los Estados Unidos, que la sometieron al aislamiento diplomático con los demás gobiernos de la región, excepto con México, debido a su sentido nacionalista, y cómo se recurrió al embargo económico como forma de presión al régimen. Y aunque tuvo serias consecuencias para la economía de la isla, las pérdidas fueron compensadas por la ayuda soviética que recibió. En 1962, Washington decreta un bloqueo marítimo de la isla tras la denuncia que la Unión Soviética estaba instalando bases para proyectiles con cabezas atómicas. El bloqueo solo finalizó cuando se desmantelaron las bases. La crisis de los misiles refuerza al régimen castrista, ya que la contrapartida norteamericana al desmantelamiento de las bases fue no impulsar nuevas invasiones a la isla. Una parte de los intelectuales del mundo occidental se sintió atraída por la Revolución Cubana, entre ellos Jean-Paul Sartre, otorgando así un signo de legitimidad y popularidad a Cuba, que empezó a exportar su modelo de revolución, el cual constaba en lucha armada y foco guerrillero rural, lo que después denominaremos el foquismo, con el respaldo de Moscú, rompiendo abiertamente con el frente populismo de los partidos comunistas de la región, que no estaban interesados en la lucha armada. De tal forma se carga todo el frente populismo que había organizado Stalin antes de la Segunda Guerra Mundial.
El Che y Regis Debray fueron los mejores embajadores del castrismo, ya que poca ayuda podían recibir los elementos guerrilleros debido a la escasez de recursos que disponía el régimen castrista. Solo les proporcionaba formación e instrucción y creó, tras la Transcontinental de La Habana, la OLAS, que es la Organización Latinoamericana de Solidaridad, con el fin de nuclear los grupos guerrilleros y propiciar una mayor repercusión de sus acciones militares. Entre 1960 y 1968, a imitación del movimiento 26 de julio cubano, la guerrilla latinoamericana se desarrolla en áreas rurales de Venezuela, Guatemala, Perú y Colombia, y sus seguidores saldrán de algunos partidos populistas como el APRA peruano o Acción Democrática de Venezuela, o de los partidos comunistas tradicionales que se separan porque los ven demasiado reaccionarios y progubernamentales. Después de 1968, tras la muerte del Che en Bolivia en 1967, comienza la fase regresiva de los citados movimientos. Algunos comienzan en áreas urbanas como en Uruguay, Argentina, Brasil y Chile, y en esta segunda fase participan especialmente estudiantes y intelectuales y algunos sectores de la clase obrera. A comienzos de 1970, la guerrilla ha sido en casi todos los países derrotada, con excepción del Cono Sur, Argentina, Uruguay, lo que luego se producirá años más tarde. En Perú y en Bolivia, la guerrilla será reprimida por los militares, y en Venezuela y Colombia serán aislados y marginados políticamente. El único movimiento que sobrevivirá a la represión durante el decenio de 1970 al 80, desarrollando una presencia política y organizativa, será el Fondo Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua. Mas serán los ejércitos latinoamericanos los que jueguen el papel estabilizador con el fin de evitar el estallido de nuevos brotes revolucionarios. Esto es el pensamiento de Washington y para ello desea crear una fuerza militar panamericana de carácter permanente. Este proyecto se presentó en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, en 1965, pero no obtuvo los votos suficientes y Estados Unidos apartó para sacarlo adelante con tratados bilaterales con diferentes países de la región en temas de defensa, que en principio se planteó en términos de seguridad y desarrollo, aunque lo prioritario para los jefes militares era la seguridad más que el desarrollo. La doctrina de la seguridad nacional era una conclusión de la Guerra Fría y de la Revolución cubana, y planteaba el enfrentamiento total entre Oriente y Occidente, entre el ateísmo marxista-leninista y los valores de la cristiandad. Esta teoría militar suponía la intervención constante, sistemática de las Fuerzas Armadas en la vida política de los países. Los militares asumen ser los garantes del orden constitucional y los que deciden unilateralmente el momento y forma de actuación. Para ello, cualquier método es válido, aunque recurran a actuaciones ilegales, mediante el terrorismo de Estado, lo que lleva a la práctica la violación sistemática de los derechos humanos. La Revolución cubana es vivida como una alarma permanente para los sectores de la clase alta y media latinoamericana. Y eso se verá con buenos ojos la intervención norteamericana. La primera intervención fue la invasión de Playa Girón en 1961. La segunda, la entrada de los marines en la República Dominicana en 1963 al mando de un general brasileño, ya que teóricamente se trataba de una actuación panamericana. Entre las décadas de 1960 y 1970, los golpes militares fueron algo corriente en América Latina. El intervencionismo militar fue fomentado por sectores civiles para resolver cuestiones políticas con el visto bueno de la embajada americana de turno, y así, en 1962, el candidato aprista Haya de la Torre es destituido por un golpe militar en Perú. El presidente Goulart de Brasil es destituido en 1964, siendo el ejército brasileño uno de los primeros en desarrollar el concepto de guerra revolucionaria, vinculada con el peligro de la expansión marxista-leninista en el mundo, interviniendo las Fuerzas Armadas en tareas represivas de los movimientos insurgentes y de los partidos de izquierda en general, siguiendo el modelo del ejército francés en las guerras coloniales de Argelia e Indochina. La excepción que confirma la regla será el golpe de Estado de Velasco Alvarado en Perú, el año 68, y de Juan José Torres en Bolivia en 1970. Ambos tuvieron planteamientos reformistas y nacionalistas, así como el de Olmar Torrijos en Panamá. En Argentina, Chile, Uruguay, así como en Brasil, desde la media de la década de los 60, los militares llevaron a cabo el concepto de guerra interna, no de guerra civil, y se caracterizaron por su dureza represiva en todos los países anteriormente mencionados. Un caso especial es América Central, dada la virulencia de los enfrentamientos armados y la directa intervención de Estados Unidos. La presencia del gobierno sandinista de Nicaragua sirvió para impulsar la lucha guerrillera en El Salvador y con menor intensidad en Guatemala y Honduras. Y aunque en principio se aplicó la teoría de la seguridad nacional,
Finalmente, lo que prevaleció fue la teoría del conflicto de baja intensidad. Bueno, Cayetano, pues después de esta amplia introducción que ha hecho Rosa al tema, que es un tema muy complejo, que tiene muchísimos matices, me gustaría que tú nos comentases, dada tu amplia experiencia sobre el terreno, que me gustaría que nos contases también, ¿qué es lo que te parece? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Bueno, a mí la exposición que ha hecho Rosa me parece muy brillante, obligada en cualquier programa de este tipo, porque hay que situar las cosas, me parece que es obligada. Lo de la seguridad nacional es evidente, y sobre todo fijar la frontera antes de la Revolución Cubana y después de la Revolución Cubana. El concepto de foquismo que ha dicho ella me parece interesante. Porque claro, levantamientos populares, no exactamente guerrillas, ha habido siempre en América Latina, es decir, siempre. Siempre. Ahí tenemos los conflictos del sur de México con el zapatismo, tenemos en el propio siglo XX Sandino, hasta el 33, etc. Siempre ha habido levantamientos populares. Entonces, aquí la guerrilla es otra cosa, no es propiamente un levantamiento popular campesino, es una organización. Detrás de ello hay una organización política, cosa que no había en los levantamientos populares, que eran bastante espontáneos. Esto es una diferencia importante, y esto se debe ¿a qué? A la Revolución Cubana, al aglutinante de la emergencia del concepto comunismo, de los partidos comunistas, aunque no sean los partidos, sean los nuevos partidos comunistas, que se levantan sobre los cadáveres de los antiguos partidos comunistas, a diferencia del zapatismo y las demás cosas, que son movimientos libertarios, más anarquistas que otra cosa. Sobre todo, yo haría otra diferencia, otro matiz aquí, que hay que tener en cuenta, que es la gran diferencia entre Centroamérica y el resto de América del Sur. Donde es más aplicable la doctrina de la seguridad nacional y en el aspecto imperial norteamericano. En Sudamérica, donde se va a aplicar esto, Uruguay, Perú, bueno, en general, en todo el continente sudamericano, hay estados formados, que funcionan mejor o peor, pero sedimentados, es decir, con sus organizaciones, con su mal funcionamiento del poder ejecutivo, del poder legislativo, pero hay estados. Sin embargo, en América Central no hay estados. El primer punto de partida, y me temo que no sé si están del todo formados muchos de ellos, aquellos son cortijos más o menos organizados. Por ejemplo, Nicaragua, en la época de la dinastía de los Somozas, aquello es un cortijo de una familia. Son los negocios del cortijo que distribuye y tal, con lo cual no podemos estar hablando de un estado donde hay un territorio, una población y una organización, una legislación al cual se sujeta esa nación o población. Otro tanto pasa en Guatemala. O desde luego mucho más, y eso que Guatemala fue capitanía general, ¿no?, en la colonia, y otro tanto pasa en El Salvador. Luego aquí estamos viendo cómo al mismo tiempo que se quiere el triunfo de la guerrilla, se quiere el nacimiento del Estado, o la refundación del Estado. Esto creo que es un punto de partida que no sé si Rosa estará muy de acuerdo con este concepto. Sobre todo con la formación de las grandes familias, porque tú sabes que siempre se dice que lo que es Centroamérica son 13 familias que se reparten todos y se reparten los apellidos y se reparten la fortuna y se reparten el poder. Cuando había los entre conservadores y liberales se sorteaban el poder, pues eran los mismos con diferentes collares, eran ahora tus familias, ahora otros. Después ya se puso por intermediario el ejército, que daba el poder, lo daba o bien los conservadores o los liberales en un momento determinado con la figura del ejército. Y eso es cierto, sobre todo eso se ve perfectamente. Por eso hay un matiz importante. Antes de entrar, estábamos hablando por las noticias sobre el proceso de paz de Colombia, que sí, ojalá sea así, ¿no? Que qué parecidos podría haber con el proceso de paz de Centroamérica. Y yo decía, casi ninguno. Sí. Porque las estructuras son muy diferentes. Colombia, bien o mal, Colombia es un gran país donde evidentemente hay una oligarquía, unas familias oligárquicas históricas que vienen de la vieja colonia de Nueva Granada, pero ojo, en Colombia hay una burguesía financiera, hay una burguesía industrial. Es un Estado que nadie discute esa existencia de Estado, y es un Estado importante, con un crecimiento importante, con una burguesía importante. Sin embargo, en Centroamérica estaba sujeta en aquel momento, pues decimos 13 si hablamos de toda Centroamérica, porque sí, se hablaba de las 7 familias de El Salvador, o sea, sí, claro, luego están entroncadas entre sí, pero... Efectivamente. En fin, Rosa, Cayetano, nuestro tiempo se termina, así que os emplazo para un siguiente programa, porque esto ha sido simplemente la introducción. Con mucho gusto. Muchas gracias, ahí estamos. Perfectamente, gracias.